Ciertos estudiantes, un gusto estar con ustedes en esta nueva semana. Bueno, ya está cada vez más cerca, ¿no? De concluir el ciclo académico. El día de hoy vamos a abordar, o en esta semana, vamos a abordar sobre las imágenes tanto en periódicos como en revistas. La importancia de las imágenes, cómo fue evolucionando a través del tiempo y posicionándose en los medios de comunicación impresos, periódicos y revistas. Así que es el tema del día de hoy que vamos a tratar eh, para que lo analicemos en las tutorías de nuestra asignatura. Y, y empecemos hablando de esa importancia y cómo nacen las imágenes. Allá en el siglo XIX, las imágenes en periódicos y revistas comenzaron a revolucionar la forma de narrar hechos con la invención de la litografía y posteriormente el fotograbado, yo diría así, el fotograbado, sí, empezó a dar mayor presencia de estas imágenes en los medios impresos, los mismos que incorporaron ilustraciones que complementaban los textos. Estas imágenes ayudaban a los lectores a visualizar eventos lejanos y entender mejor las noticias, generando una conexión emocional más fuerte entre el medio de comunicación con el lector. En una época de bajo alfabetismo, diría, las imágenes eran claves para atraer y retener a un público amplio que tenga mucha relación con los medios impresos. Así que eso es lo importante, la imagen en el periodismo, un lenguaje universal. En la actualidad incluso ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? A pesar de que los medios de comunicación se resisten, impresos, me refiero a los impresos, se resisten a morir ante la presencia de la tecnología, las plataformas digitales y hablemos los periódicos digitales, los periódicos de internet. Entonces es bastante complejo, pero la imagen siempre se ha mantenido y ha mantenido una popularidad, ¿sí? Recuerdo hace mucho tiempo atrás, los periódicos incluso eh, hacían noticias solo con imágenes, es decir, eran las fotonoticias titular, la imagen y un párrafo o dos párrafos pequeños que ampliaban la información que usted podía visualizar en la imagen. Esa era una fotonoticia, ¿sí? O a su vez hay el fotoreportaje, es decir, se destinaba una página íntegra de un periódico con varias fotografías que llenaban la página, ¿sí? Con el titular grande, dos párrafos que daban a conocer de qué va, desde qué se trata ese fotoreportaje, ¿sí? Y muchas fotografías, las mejores fotografías del hecho, del evento que quieren, se va a tratar en el fotoreportaje, se trataba. Y debajo, en el pie de cada fotografía, había desde luego el pie de foto. ¿Sí? Entonces, mire, qué importante era la fotografía. Y recuerdo, y hasta el momento, ¿no? Se habla que una fotografía dice más que 1000 palabras. Ajá. Entonces, hasta hoy se mantiene ese tema, ¿no? Ahora yo diría, con la llegada de la fotografía a mediados del siglo XIX, que marcó un hito en el periodismo visual, los primeros reportajes gráficos mostraban las guerras, ¿sí? Eventos políticos y la vida misma, ¿no? Cómo se iba desarrollando, qué es lo que iba ocurriendo en la vida cotidiana, en el día a día de las personas, de los políticos, de algunos eventos de trascendencia. Y esto lo que iba otorgando incluso veracidad a la información, lo que antes solo podía solamente imaginarse, como lo hacía, por ejemplo, cuando era en la radio, o a su vez, o a su vez cuando los primeros periódicos, en los primeros periódicos, como ustedes pueden verlo incluso en el internet, ¿sí? Los primeros periódicos eran solo texto, más texto que imágenes, ¿ya? Entonces, esto quiere decir, la fotografía
vino a reforzar el impacto del mensaje escrito, legitimando de esta manera a una noticia. Fue entonces la misma que fue posicionándose y realmente eh, dando credibilidad a la información escrita. Así nomás el trabajo y el posicionamiento de la fotografía en el transcurso de las décadas y yo diría también de los años, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de la fotografía? El impacto emocional y la conexión con el lector, que dijimos hace un ratito atrás, ¿sí? Entonces, durante el siglo XIX, las revistas eran ilustradas, ¿no? Como el medio de comunicación de Illustrated London News, ¿sí? Bueno, no soy bueno para el inglés, así que por ahí me disculpan. Entonces, este medio de comunicación de Illustrated London News, mejor, ya no lo pronuncio, se convirtieron en un referente para el uso de las imágenes detalladas, ¿sí? Estas publicaciones, chicos, estas publicaciones elevaban el nivel del periódico al mezclar arte, información, cultura visual. Las ilustraciones no solo acompañaban las noticias, sino que las interpretaban agregando texto y emoción. Esta combinación de elementos gráficos y narrativos hizo que el periodismo vaya evolucionando hacia una experiencia más completa en la que la imagen se convirtió en una parte esencial en el relato periodístico. Importante, entonces, lo que significa la imagen en el periodismo, la emoción profunda que significa la fotografía, la conexión directa que tiene la fotografía con el lector, ¿ya? Hay un impacto, hay un ejemplo, por ejemplo, ustedes pueden mirar en el gráfico el ejemplo impactante, ¿no? La fotografía de refugiados genera mayor empatía que estadísticas. Dice el dato, ¿sí? Que habíamos investigado para ubicarlo, para que ustedes puedan revisar en, eh, en esta clase y estaremos analizándola en los próximos días. Además, vamos a avanzar. Las imágenes son testimonio visual, yo diría eso, ¿sí? Y la imagen lo dice, la imagen como testimonio visual, prueba visual, perspectiva objetiva e impacto histórico. Es decir, las imágenes también sirvieron para construir imaginarios colectivos. Las representaciones de naciones, líderes, guerras, exploraciones, todo esto iba moldeando la percepción del público. A través de ellas se definían héroes, enemigos y eventos históricos. Las revistas patrióticas del siglo XIX, por ejemplo, allí la iconografía resaltaba valores como la valentía y la modernidad. Además, estas imágenes de esta época eran utilizadas con fines políticos e ideológicos, lo que demuestra el poder simbólico del periodismo visual para influir en la opinión pública y consolidar identidades. Importante significa, o la importancia que ha significado las ilustraciones, las imágenes en el periodismo. Bueno, no solamente yo diría, no solamente las imágenes, las fotografías, sino también las ilustraciones, es decir, una imagen de un registro estadístico, ¿ya? Eso es ahora, incluso hoy en la actualidad, se trabaja con infografías, es decir, poco texto, mucha fotografía. Es la forma también de llegar al público, llegar al lector. Y esto es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta. El diseño visual, como ustedes pueden ver en la imagen, el diseño visual y la jerarquía de la información, dice, ¿no? Es decir, la ubicación estratégica, la guía visual,
la prioridad informativa acompañada de imágenes. Ya en el siglo XX y especialmente en la actualidad, el papel de las imágenes ha cobrado aún más relevancia. En un entorno saturado de información, las imágenes es lo primero que capta la atención del lector. Y eso ustedes lo han visto incluso en las plataformas digitales, ¿verdad? Las portadas impactantes, los fotomontajes y las infografías cumplen una función no solo estética, sino informativa y emocional. Importante que tengamos en cuenta estos detalles. El lector contemporáneo exige claridad y síntesis, y la imagen eh, cumple ese rol. Permite además entender una noticia en segundos, incluso sin leer el texto completo. Repito e insisto lo que les dije hace un rato atrás. La imagen, una fotografía, dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, aún se mantiene este dicho o esta frase típica y popular en el periodismo, en los medios de comunicación impresos, ¿ya? La imagen y la narrativa visual es historias completas, fotoensayos, ¿ya? Estas cosas han ido ocurriendo en los medios de comunicación impresos y las imágenes. Importante trabajo que tenían las imágenes para dar más valor a los textos. Se me viene una pregunta, ¿sí, no? ¿Cómo, cómo en la época de la colonia, que ya existía los medios de comunicación, cómo la gente leía, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en el periódico, el primer periódico de nuestro país, Primicias de la Cultura de Quito, como por ejemplo esas páginas de periódico grandes, ¿sí? Llenas solo de texto, leían, ¿sí? Es decir, la gente de aquella época tenía gusto por la lectura. Ha pasado los años, el tiempo, y en la actualidad hemos perdido esa cultura de la lectura. Y para lograr, ¿sí? Lograr promocionar algo, no con letras, se utiliza imágenes, se utiliza infografías, ¿ya? Si, los periodistas, los diseñadores, los diagramadores, lo que han visto es la forma de llegar a ese público objetivo que tiene, a esos clientes fieles. Quieren fidelizar a los clientes las grandes empresas. ¿Y cómo lo hacemos? Con estrategias. Buscan estrategias para lograr posicionar a ese público. Interesante el tema. Así que ya saben ustedes, ¿no? Ahora, la fotografía también tiene ética, o la ética en la fotografía periodística. El fotógrafo tiene que tener una responsabilidad al presentar imágenes precisas y sin manipulaciones engañosas. Es decir, sin Photoshop, sin alterar su imagen. Eso es lo importante. Esa es la responsabilidad ética de los fotógrafos en la actualidad. Sin retoques limitados, diría. Ustedes han escuchado, cuando toman una fotito, pero tomarás una buena foto, o pasarás por el Photoshop, ¿sí? O antes lo decían así, ¿ya? Entonces, pero el periodista, fotógrafo, ¿sí? En la actualidad incluso rápidamente, como en paréntesis diríamos, anteriormente los periodistas teníamos a nuestro lado siempre un fotógrafo. Íbamos a cubrir una información, íbamos a hacer una cobertura, el fotógrafo nos acompañaba siempre. En la actualidad ya no. En la actualidad usted es periodista y usted mismo es fotógrafo. Y esto, bueno, no es hoy, sino ya viene desde hace algunos años atrás, ¿ya? Incluso en alguna ocasión, como paréntesis nomás, ¿sí? En alguna ocasión, en un medio de comunicación que tuve la oportunidad de prestar mis servicios hasta el
3 más o menos, ¿ya? En este periódico, 2003, ustedes creo que recién estaban naciendo, no nacían todavía, muchos de ustedes, ¿ya? En este periódico, imagínense, ¿ya? Solicitaban que el periodista diseñe su página, o sea, ya para reducir personal. El periodista cubría información, redactaba su información y diseñaba su página. Y cuando salía a cubrir información, tenía que llevarse una cámara para tomar fotografías. ¿Sí? Entonces, mire ese rol que cumplía el periodista. Hoy más complicado, hoy incluso hoy no tienen todo un equipo, los medios de comunicación, un equipo grande, y más bien esperan que el periodista, ¿sí? Haga la fotografía, redacte la noticia, redacte bien y también, ¿sí? Diseñe su periódico y su página que le corresponde. Eso es lo que ocurre en nuestro medio en la actualidad con las imágenes en los periódicos. ¿Ya? Vamos a avanzar nosotros rápidamente porque no nos queda mucho tiempo para ampliar en este video, ¿ya? En este video asíncrono, pero en clase estaremos ampliando mucho más. En la, ya para concluir, hablaremos sobre qué es lo que está pasando con la fotografía en la actualidad. ¿Qué pasa con la fotografía en la era digital? Las imágenes deben ser inmediatas, auténticas y virales. Ojo, inmediatas, auténticas y virales. Esas son las fotografías que se manejan en la actualidad, ¿ya? Es decir, la fotografía de prensa se ha transformado con el auge de las redes sociales, donde una imagen, ¿sí? Puede difundirse globalmente en minutos. Es decir, debe volverse viral, dicen ustedes, ¿verdad, chicos? Sin embargo, esto también ha generado nuevos desafíos. La manipulación digital de las imágenes, el uso de imágenes fuera de contexto o las llamadas feed news visuales. ¿Mm? Entonces, por esta razón, entonces cuestiona la credibilidad del periodismo. Por eso, el rol del fotoperiodista profesional y ético sigue siendo fundamental en la actualidad. En la actualidad que incluso hablamos de la era digital, de la era de la inteligencia artificial, del periodismo inmersivo, ¿sí? De las tecnologías emergentes, de la realidad aumentada. Mire, entonces, las cosas, ¿cómo han ido evolucionando? En clase estaremos ampliando este tema, estaremos analizándolo, cada una de estas cosas que hemos hablado el día de hoy. Así que, por favor, espero que mientras ven este video vayan tomando nota, ¿sí? Y en clase conversemos. De eso se trata las tutorías. Así que, un gusto, chicos, un abrazo. Nos vemos en clase en esta semana. Suerte para la semana, ¿ya?